Hola gente, el día de hoy vengo a hacer un video que bueno, en sí eh, es algo diferente a lo que suelo subir, que son las creepypastas. Este es un video tipo ASMR quizás, de Soulspoken. Es una idea que se me ocurrió así de repente y honestamente era algo que, bueno, yo en sí yo tengo otro canal que es de esta índole de ASMR, pero digamos que hace como 5 o 6 años que ya no subo videos. Y en sí dije, se me ocurrió de repente porque ahorita son como las 2 de la mañana y en sí quería mostrar de esto. Es un libro que yo tenía cuando era niño, como de 8 o 10 años quizás. Y era un libro que pues a mí me gustaba leer. Y bueno, en sí tiene diferentes temas de sobrenaturales. Yo creo que quienes conocen de terror, a lo mejor se saben varios de los temas que pues quizás puedan venir aquí. En este libro quizás hay gente que lo conozca, hay gente que no lo conozca. Yo no sé, yo ni siquiera sé quién es la autora, pero es un libro que, bueno, al menos a mí me encantaba leer. Y pues me recuerda mucho a los videos que se solían subir por ahí de la década pasada, vaya. Y bueno, quería darle una lectura a algún capítulo de este libro y subir poco a poco capítulos de este libro y, y quizás dar opiniones personales sobre diferentes temas. Y bueno, vamos a checar. Quiero que vean de este libro. Contenido que... Este libro pues ya es algo viejo, ¿no? Entonces sí se ve que ya tiene su uso. Y bueno, por ejemplo, tenemos acoso espectral, adivinaciones, alquimia, amuletos, aquelarres, astrología. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, a ver si quiero enfocar la cámara. Chakras, chamanismo, clariaudencia, cladisistencia, clarividencia, coincidencias, déjà vus, doppelgangers, ejércitos del cielo. Entonces tiene temas que usualmente puedes ver en varios videos, normalmente de YouTube, de terror. Elfos, espiritismos, fantasmas, fotografía kirliana, fusión, hadas, hipnosis. Lilith es un... Ese suena interesante para ver en el futuro. Creo que pues se habla mucho en libro, digo, en una especie de libro que era de las, como tipo, sí, era como una creación, como una especie de fanfiction o algo así, no me acuerdo, que mucha gente creyó que era en parte de la Biblia, pero no es así. Por ejemplo, tenemos numerología, poltergeist, posesión, psicometría, psicoquinesis, radis- radiestesia, reencarnación. Y también incluso tiene de tarot. Como hay tabla Ouija, talismanes, tarot, telepatía, tercer ojo, en vampiros, en Wicca, en Yin y Yang, en yoga, eso es mejor, y los zombies. Pero miren, por ejemplo, tenemos agradecimientos. Tenemos, aquí está el agradecimiento y el otro da una especie de mensaje, no sé cómo se llama. Y bueno, quiero empezar con el capítulo 1. Bueno, el primer texto que dice: acoso espectral. Convivir con uno o más espíritus atrapados en la tierra sobre los que le das en el apartado de fantasmas es una experiencia más común de lo que la gente cree. Hace mucho tiempo que he dejado
de intentar convencer a los incrédulos de mente cerrada de que ya que Dios nos prometió vida después de la muerte, es natural que existen espíritus y fantasmas todo el tiempo a nuestro alrededor. Es como en la política y en la religión. Nadie va a cambiar en una discusión la opinión del otro. Así que, ¿para qué sacar el tema siquiera? Solo espero estar cerca para ver la cara de los más escépticos cuando sean el blanco de un tradicional acoso espectral y aún así traten de llamarme lunática. Descubrirás en el apartado de fantasmas que hay muchas razones por las cuales los espíritus en la tierra se quedan aquí en lugar de dirigirse al perfecto júbilo del más allá. Un fantasma que conocí cuando me pidieron investigar una cosa espectral en un lugar llamado El Matadero me ilustró una de las más tristes y menos comunes de esas razones. El lugar resultó ser un agradable y modesto lugar cercano a San Francisco, con un nombre desafortunado. La pareja que vivía ahí era aterrorizada por una presencia que, según creían, podía llegar a hacerles daño. ¿Por qué no se mudan?, pregunté. No tienen dinero, fue la respuesta. Lo entendía perfectamente. Si alguien me hubiera sugerido que me mudara en ese momento de mi vida, tampoco hubiera tenido el dinero. La situación me tocó una fibra íntima que generó la compasión suficiente como para escucharme a mí misma decir, iré, antes de siquiera tener tiempo para disuadirme. La casa era realmente tan modesta e inocua que me habían asegurado los ansiosos dueños, a quienes llamé Juan y María. Eran tan dulces y normales como podían serlo. Nos sentamos en la sala de estar por unos minutos para que pudieran darme una idea de lo que les había pasado, además de los frecuentes ruidos inexplicables de los pasos, de los lugares fríos, de las esporádicas visiones de horribles rostros en las ventanas. El hecho de que más se quejaron de haberlo vivido me hubiera turbado a mí también. Nos despertamos en medio de la noche y vimos a un hombre que vigilaba cerca de nuestra cama. Me dijo María, tenía una mirada desenfrenada, demente, de odio puro en sus ojos, como si encontráramos a mí y a Juan juntos lo hubiera enfurecido. Incluso me tomó del brazo una vez. Todavía puedo sentir su mano fuerte y fría como el hielo en mi piel. Y concluyó, y yo vi cuando la tomaba del brazo y no pude hacer nada al respecto, agregó John. Había escuchado todo lo que necesitaba, estaba lista y ansiosa por empezar a trabajar. No había percibido nada en la sala de estar, así que me dirigí a la cocina, tampoco en el diminutivo contenedor, nada todavía, y seguí el vestíbulo, en donde sin poder anticiparlo, llegué a la zona fría. No era cualquier zona fría, ese frío llegaba hasta los huesos. Podía ver mi propio aliento en una casa sin aire acondicionado, en mitad del verano. Cada vez que se produce una cosa espectral, existe un corazón, un lugar del que emana toda actividad paranormal. En este caso, ese corazón era el dormitorio principal. En cuanto entré por la puerta, pude sentir la energía altamente concentrada, como un campo de fuerza. Caminé hasta la cama y me sentí. Mi corazón latía fuertemente por la adrenalina, el miedo y la coincidencia cada vez más real de una fuerte y perturbada presencia que me acercaba. Primero lo vi afuera de la ventana, mirándome, no muy seguro de si me quería ir o no. Era muy apuesto, su pelo era oscuro y grueso. Hice contacto visual con él y sostuve la mirada para que supiera que sí, podía verlo perfectamente y no me podía atemorizar. Simplemente le dije, entra. De pronto estaba frente a mí, más alto y más enorme de lo que había pensado que era en un principio. Tenía una guadaña con un grueso mango de madera y con una hoja larga y creciente que parecía antigua y desgastada, pero que igualmente no estaba suficientemente afilada como para provocar un daño grave. No dejé que esto me afectara, solo seguía haciendo contacto visual con él, y o bien eso le inspiró respeto, o bien se sintió aliviado de que finalmente, después de mucho tiempo, alguien no le estuviera chillando que se fuera. Así asintió casi cortésmente.
Me llamo Giovanni, dijo. ¿Cómo te llamas? Se lo dije, y luego le pregunté qué estaba haciendo allí. Habló con una voz clara y tranquila. Estoy triste porque mi esposa se fue. En el preciso instante en que estas palabras salieron de su boca y en lo que pareció en menos de un segundo, me inundó rápidamente un montaje de imágenes. Otra cama en el mismo dormitorio, un hombre de pelo oscuro en esa cama. No era Giovanni, pero se le parecía una mujer de pelo oscuro. En la cama con él, ambos durmiendo, Giovanni con la mirada ausente avanzando hacia la cama, con guadaña elevada sobre su cabeza. Giovanni, ¿mataste a alguien?, pregunté. Comenzó a llorar. Estuvo mal lo que hizo mi hermano Antonio. Traje a María de Italia para que fuera mi esposa, y mientras yo trabajaba, ellos estaban aquí, haciendo el amor. Hice que ambos se arrepintieran de lo que le hicieron a Giovanni. ¿Qué hiciste después de matarlos? Huí, confesó. Me escondí en las colinas por mucho tiempo, y luego me enfermé gravemente, y tuve mucho calor, y eso es lo último que recuerdo. Esas palabras había oído, llevando consigo nada más que la ropa cubierta de sangre que llevaba puesta. Desapareció en las colinas, frío y húmedo, cerca de la valla, y sin darse cuenta, murió de neumonía. Se lo conté, le expliqué que había quedado atrapado aquí en la tierra, y le aseguré que era hora de que se fuera hacia la luz. Así podía estar en paz. Sacudió la cabeza, avergonzado y temeroso. No puedo enfrentar a Dios. Nunca me perdonará. No conozco a ningún Dios que nunca me perdone. Giovanni, mi Dios ama a todos, sabe todo, perdona todo, y acepta a quien le extiende los brazos. Me miró mientras asimilaba lo que le había dicho. No era la primera vez que me encontraba con un espíritu atrapado en la tierra, que evitaba a propósito el túnel y la luz que lo llevaría a casa, porque estaba seguro de que haber hecho algo que ante los ojos de Dios era imperdonable. No sería el último, tampoco, y hay pocas cosas que me rompen más en el corazón. No hay duda de que, tarde o temprano, en una u otra vida, tenemos que enmendar las cosas de nuestra propia alma para alcanzar un equilibrio espiritual. Cuando le hemos causado daño intencional a alguien, pero eso es porque nuestros espíritus están genéticamente programados en su última distancia para tratar de alcanzar su mayor potencial y su mayor bondad. Dios no se ocupa de que eventualmente hagamos las cosas bien. Lo hacemos nosotros mismos, con su orientación, su amor, constante, paciente, inquebrantable e incondicional, y su poderosa fe en nosotros. Pasé horas explicándole que solo, siguiendo su camino, podría liberarse del infierno de la culpa, donde él mismo se había atrapado. En el mejor de los casos, se uniría a su hermano y su esposa en el más allá, y sabría que ellos lo habían perdonado. En el peor de los casos, volvería a la tierra in útero y pasaría una vida compensando las que se llevó. Cualquiera de las dos posibilidades implicaban dar un paso para liberarse de la horrible carga que había llevado consigo. Cualquiera de las dos posibilidades brindaba esperanzas, mientras que la no vida que estaba viviendo ahora no le brindaba ninguna. Finalmente, y con algo de desgana, Giovanni aceptó irse. Me miró una vez más, buscando un gesto tranquilizador de mi parte, y me dijo: mejor que tengas razón. Dicho esto, desapareció, y según las siguientes llamadas y cartas de Juan y María, ni él ni ningún otro fantasma los molestó ni puso un pie en el matadero otra vez. En el apartado de fantasmas le das que decirles que están muertos y convencerlos de entrar en el túnel y de dirigirse a la luz es la forma más eficaz de lograr que se vayan de tu casa. Es también una forma más difícil por los objetivos tan complejos que los mantienen aquí. Si vives con un fantasma, cuanto más sepas la historia de tu casa y, lo que es aún más importante, la historia de los anteriores dueños del lugar en donde vives, mayores serán tus oportunidades de saber la identidad del fantasma, lo que le sucedió, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus puntos de vista. Como has visto la historia del matadero, ir hacia la luz para algunos fantasmas es una perspectiva más terrorífica que la existencia solitaria, desesperanzada e inexistente a la que se aferran. Y bueno, esta es la primera lectura que decidí hacer.
Y bueno, em, ya para concluir, algo que yo pienso de esto, de lo que hemos estado leyendo, es que en general suele asociarse que los espíritus en las casas malditas suelen ser personas que se aferran a la vida. En general, cuando hablamos de fantasmas, siempre se habla de que son entes, personas, que no pudieron cumplir algo en vida, algo que quizás les aterroriza el hecho de que estoy muerto y no sé qué voy a hacer, porque yo quería lograr esto o quería ver esto y ahora no podré porque estoy muerto. Y entonces son personas que se aferran a la vida. Y es lo que se dice en la teoría popular, que los fantasmas no, o no están conscientes de que están muertos, o se aferran tanto a la vida que quieren quedarse ahí. Y se aferran tanto al mundo material que incluso pues pasa de que existen las casas abandonadas, digo, casas embrujadas, lugares donde se sabe que hay mucha energía paranormal, e incluso objetos malditos que pues se dice que traen una energía consigo. Y la verdad es que pues varía mucho de la personalidad de cada persona en esos fantasmas, exactamente, para decidir si ese fantasma puede darse la oportunidad de que pues sí pueda trascender al más allá o que, o que no lo haga y simplemente sea alguien demasiado terco y diga, ¿sabes qué? Yo me quedaré en este lugar, yo quiero quedarme con mis cosas, nadie puede tocar lo que yo tengo. Y de ahí es por donde se suele decir que hay lugares que son demasiado terroríficos, que hay ciertos movimientos de parte de objetos que se mueven de la nada, escuchar voces y bueno, en sí es un tema que pues claramente podríamos hablar horas y horas y horas de ello, porque en verdad hay demasiados lugares en este mundo que claramente no son normales y se nota que existe algo, una sensación extraña en ellos que puedes incluso encontrarte en videos a esas mismas entidades, que esas entidades pueden mover objetos e incluso te van a buscarte y y como dice, es un acoso que los fantasmas te dan si estás en su territorio, porque ellos lo ven como que estás amenazando ese lugar. Y bueno, la autora, como pueden ver, es como tipo, al menos me recuerda a las películas de los Warren o algo así como que es religiosa. Y bueno, algo que pues sí he notado es que en la historia la autora me recuerda a a las películas de los Warren, las de El Conjuro y esas. Es una em, habla como muy de entrar a tal lugar para hacer este encargo. Y también algo que pues sí puedo decir es que igual depende mucho de qué religión sea, pero usualmente en la católica cristiana se suele decir que pues los fantasmas tienen que ir con Dios y que pues tienen que entrar a su juicio. Hay unos que dicen pues tienen que reencarnar. em, y pues depende mucho de la interpretación que le des, pero usualmente en el tema popular suele decirse que los fantasmas sí que quedan en la tierra es porque pues, se aferran a cosas materiales de este plano o a personas o a situaciones que pues, los dejaron en una crisis existencial, por así decirlo. Y pues, como dice la autora, tienes que, caso de que puedas tratar bien con ese espíritu, puedas darle a entender que ya su ciclo aquí en la Tierra terminó. Y bueno, esto es todo de mi parte. Yo creo que en algún futuro subiré más videos de hablando de temas de este libro.
y bueno, nos vemos.